Hola chicas y chicos, espero estén bien. Para esta semana, de acuerdo al plan de curso, vamos a hablar acerca de los arreglos. Bien, específicamente nosotros vamos a ver o vamos a trabajar el tema de paso de arreglos a funciones. Y en este video, antes de llegar a hablar de este tema, vamos a ver unos conceptos básicos. Recuerden que vamos a seguir el mismo entorno de trabajo, vamos a trabajar con Qt Creator, que usted lo tiene si no lo ha instalado todavía. Recuerden que en la semana 1 está la guía de instalación, mírenla aquí. Pero si no quiere especificar este entorno, puede trabajar en entornos digitales como C++ Shell o puede trabajar en Replit. Bien, la idea es que practiquen, chicos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar con el concepto de arreglo. Los arreglos son datos estructurados. Estos documentos que yo les voy a estar mostrando, así como los ejemplos, lo van a encontrar en la semana 8 del curso. Como tal, lo que significa es que los arreglos son conjuntos de datos. En Python, cuando usted trabajaba conjuntos de datos, usted lo conocía como listas, como tuplas, como diccionario, por ejemplo. Y usted trabajaba esos conjuntos de datos, ya sean del mismo tipo de datos o como les estoy mostrando aquí en este ejemplo, son de diferentes tipos. Uno puede ser cadena, uno dato entero, uno decimal, carácter lógico. En C++ no es posible trabajar este conjunto de datos, sino que sean del mismo tipo. Y a eso es lo que conocemos como arreglo. Los arreglos pueden tener una o múltiples dimensiones. Cuando hablamos de una dimensión nos hacemos referencia a vectores y cuando hablamos de dos o más dimensiones a matrices. Empecemos por la sintaxis. ¿Cómo usted especifica la sintaxis de un arreglo? Usted tiene que declarar el tipo de dato con el que va a trabajar, el nombre de ese conjunto de datos y un tamaño. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos aquí a Qt Creator, voy a crear mi conjunto que va a ser del tipo de dato entero, que se va a llamar ejemplo y que el tamaño de ese conjunto va a ser de 5. Bien, ok. Ahora, ¿cómo agrego yo los elementos de ese conjunto? Entonces, así tal cual como usted en las listas o en las tuplas manejaba un concepto de lo que son los índices. Aquí también en C++ puede trabajar con los índices. Los índices son, digamos, la posición en memoria como se van guardando los elementos del conjunto. Y usted guarda esos elementos a partir de la posición 0. Entonces, en este ejemplo, tal cual, usted coloca el título de la variable, especifica el índice y a través del símbolo de igual asigna el valor o el elemento con que va a trabajar ese conjunto. Entonces voy a decir que en la posición 0 va a estar el elemento 20. Recuerden que estamos trabajando un conjunto de datos enteros, que en la posición 1 vamos a trabajar, vamos a agregar 21, ¿cierto? Que en la posición 2, entonces 22, que en la posición 3, entonces va a ser, por ejemplo, 23, y que en la posición 4, entonces vamos a tener el elemento 24. Miren aquí, acabo de desarrollar o declarar un conjunto, un arreglo, un vector que se llama ejemplo, que es de tamaño 5 y le asigné los valores para cada uno de estos. Bien. Hay otra forma de asignar valores a los arreglos. Por ejemplo, vamos a hacer, si yo quiero hacer una lista de teléfonos, voy a trabajar igual que sean datos enteros. Entonces yo puedo hacer esto. Yo especifico el tipo de dato, especifico un nombre, ¿cierto? Especifico los corchetes para asignar el tamaño, luego el símbolo igual y miren esto. Yo utilizo las llaves y comienzo a agregar, en este caso, los elementos de mi conjunto. Entonces miren aquí,
vamos a poner el punto y coma. Esta es una forma de especificar también un arreglo, un vector, ¿ya? De igual forma, no lo especifiqué con índices, pero al especificar las llaves estoy diciendo que este elemento está en la posición 0, que este elemento está en la posición 1 y que este elemento está en la posición 2. Miren, ejemplo, si yo quisiera imprimir un elemento de esta lista, por ejemplo, en este caso, la posición 1, vamos a ejecutar. Miren que aquí se está mostrando que será ese elemento. Es decir, que sí también esta es otra forma en donde el lenguaje reconoce cómo se trabaja un vector en C++. Bien. Ahora, usted puede utilizar los índices para imprimir cada elemento de ese conjunto, pero recuerde que para hacer más eficiente el programa, pues simplemente utilizamos un for que haga ese recorrido uno a uno de esos elementos, ¿ya? Inicia en 0, porque recuerden que manejamos los índices desde 0, que i sea menor o igual a 2 y más. Bien. Y que se imprima, pues en este caso, claro, me aparece en rojo porque no he especificado el tipo de dato de i, ¿no? Y que se imprima, ¿cierto? En este caso, pues la lista de teléfono. Bien, entonces vamos a hacerlo bonito con una secuencia de escape para que se vayan viendo un salto de línea. Entonces su lista contiene el teléfono, por ejemplo, y en este caso la variable que va a ser uno a uno el recorrido de esa lista. Bien, vamos a ejecutar. Miren aquí, su lista es, bueno, si usted quiere colocar para que no se vea así, especifiquen NDL después de esto para que se vea más bonito, más agradable esa visualización, esa impresión. Bien, entonces esta es otra forma como tal de asignar valores a un arreglo y recorrer cada uno de esos elementos sin especificar uno a uno los índices. Bien. De igual forma, si usted quisiera trabajar, miren que nosotros no solo estamos mostrando ejemplos de vectores, pero ¿qué pasa si usted quisiera trabajar con arreglos que son multidimensionales? La misma forma. Usted puede especificar el tipo de dato, vamos a cambiar, no vamos a hacer entero, por ejemplo, que sea en char, ¿cierto? Especifica un título, BIDI por bidimensional, y especifica el tamaño. Entonces miren que en este caso usted tiene que declarar dos corchetes porque va a hacer, en este caso, trabajar primero las filas y luego las columnas. Bien, entonces vamos a poner que sea dos filas, dos columnas y comienza a llenar los elementos. Entonces en este caso usted siempre va a empezar primero por las filas. Miren aquí, no voy a trabajar los índices, sino que voy a seguir en misma estructura anterior. Entonces, primero las filas, por ejemplo, voy a decir A, B. Aquí tengo mi primera fila, luego, igual. Entonces, recuerden que primero se trabaja las filas y luego las columnas. Entonces, aquí será, por ejemplo, D, E. Bien, el punto y coma. Como estoy verificando que va a ser filas y columnas, para hacer el recorrido de esos elementos tal cual, hago un for que tenga que recorrer primero la fila, ¿cierto? Primero la fila, pero también debe de verificar las columnas, hacer recorrido de las columnas. Vamos a llamarla J, tal cual, desde 0
perdón, J menor a 2, J más más. Bien. Y en este caso, ¿qué se debe imprimir? Tal cual, console out. Vamos a utilizar perdón, el nombre del conjunto, especificar tanto filas como columna que se imprima. Vamos a ejecutar. Y miren aquí que en este caso se imprime. En este caso, para que usted quiera que se imprime de forma organizada, es decir, que se vea bien esa fila de 2×2, tiene que jugar con las secuencias de escapes, saltos de líneas para que pueda mostrarse de esa forma, ¿bien? U otra forma puede ser de la misma forma, en la misma estructura, por ejemplo, trabajemos, si usted quisiera trabajarlo con índices también lo podría hacer. En este caso, vamos a decir, voy a colocar otro ejemplo, voy a dejar esto aquí, ¿ya? Vamos a decir que yo tengo un ejemplo, va a ser doble, ya que no lo hemos hablado, precio, y que va a ser también igual de 2×2, 2 filas, 2 columnas. Bien. Entonces, pero en este caso no voy a trabajar con las llaves, tanto filas como columnas, sino que yo quiero que ustedes observen que voy a trabajarlo con los índices. Pero es lo mismo, es decir, en este caso especifico el nombre de mi conjunto y primero siempre va a ser la columna, la fila 0, columna 0, que va a tener, que se le va a asignar, pues en este caso, 1000. Bien. Que en la fila 0, columna 1, va a ser 2000. Que en la fila 1, posición 0, va a ser 3000. Y que en la fila 1, fila 1, columna 1, pues va a ser 4000. Bien. Nuevamente voy a hacer el recorrido, ¿ya? Aquí no se llama BIDI, sino recuerden que se llama precios. Bien. Y ejecutemos.